Curso de Introducción a SEO. Posicionamiento en buscadores por Nicole Chaparral. Módulo 1. Cómo escribir para Internet 36 minutos. Clase 1. ¿Qué significa escribir para Internet? Lecturas recomendadas. Datos móviles. Previsión del tráfico global 2018 a 2022 estatista. Bienvenida de Nicole Chaparral. La profesora Nicole Chaparral, @maldeadora, te enseñará a escribir textos para la web que estén optimizados para lograr las primeras posiciones de búsqueda en Google. ¿Qué aprenderás? Las bases de SEO. Estructuras de texto. ¿Por qué es importante al optimizar mi contenido? Técnicas para posicionar contenido. Link building. Campañana. Datos estructurados. Técnicas más avanzadas. ¿Cómo escribir para Internet? Conceptos de base para SEO. ¿Qué significa escribir para Internet? Es tomar las condiciones en que tus contenidos van a ser consumidos. El contenido que escribas para Internet va a tener diferentes condiciones a las que podría tener el contenido impreso. La forma en que leemos hoy en día es principalmente a través de un dispositivo móvil. Ya sean artículos, recetas o noticias. El SEO no se trata de seguir reglas absolutas o tecnicismos. Debes crear contenido de calidad pensando en las condiciones del usuario. Reflexiona sobre tu involucramiento en SEO. Como usuario, pregúntate. Reflexionar sobre SEO friendly. Es en el contenido que Google quiera posicionar. ¿Cómo fue la última vez que leíste algo en Internet? Piensa en cuánto tiempo tuviste para leer esta pieza. Piensa en la accesibilidad. Si tuviste que entrar en tus datos móviles. ¿Cómo fue la experiencia de usuario? ¿Cuánto tiempo tenías para leerlo? ¿Utilizaste tus datos móviles o una red Wi-Fi? ¿Cómo fue la experiencia para leer el contenido? El tráfico de datos móviles refleja un crecimiento continuado que en 2022 superará los 81 millones de terabytes. Clase 2. ¿Qué es SEO? ¿Qué es SEO? Search Engine Optimization, SEO. Traducido al español como optimización para motores de búsqueda. Es un conjunto de técnicas que puedes aplicar al contenido y código de tu sitio web para posicionarte en primeros lugares de los resultados de los motores de búsqueda como Google. Desmenucemos la definición. Es un conjunto de técnicas. En realidad hay muchas y pueden variar según el tipo de contenido. Condiciones del usuario lector. Ponernos en los zapatos del usuario. Tenemos que hacer las preguntas correctas que nos guiarán en la estructura del contenido. Código de tu sitio web para posicionarte en primeros lugares. Impactar tanto en la forma en la que escribimos el texto como la forma en la que está maquetado el sitio web. El objetivo principal de SEO. El objetivo de SEO. Posicionarte en primeros lugares de los resultados de los motores de búsqueda como Google. El objetivo mayor. Es darle la mejor experiencia al usuario. Estas dos cosas son recíprocas. En la medida que crees un contenido que responda a las necesidades de tus usuarios o potenciales clientes, vas a llegar a los primeros puestos y solo se mantienen en esos puestos si tú sigues optimizando. ¿Para qué SEO? El objetivo principal del SEO es brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. ¿Cómo lograr SEO? Se puede decir que se trata de tres cosas. Escribir bien. Piensa en quién va a leerte. Gran oportunidad para aprender a escribir mejor. Recursividad y concreción. Procesos y estructuras que funcionan. Aunque podamos concebir la escritura como un proceso creativo, en realidad también hay un proceso sistemático. Fórmulas. Esto hace que la creatividad se vuelva un obstáculo para ti. Si no es que sepas que se puede seguir una serie de pasos. Para que no caigas en no tener ideas. Conocer las técnicas. Optimizar con sentido. Todo lo que verás de todo de SEO técnico. No vale la pena para ponerlo en todo tipo de contienda o para todas las páginas web.
Lo importante es que aprendas para qué y que aprendas para qué sirven todas estas cosas y cuáles vale la pena aplicarla en tu sitio web. Clase 3. Glosario de SEO. SEO. Search Engine Optimization. Optimización para motores de búsqueda. Es un conjunto de técnicas que puedes aplicar al contenido y al código de tu sitio web para lograr los primeros lugares en los resultados de los motores de búsqueda. User Experience. Factores relativos a la interacción que tienen las personas que utilizan una plataforma, página web, aplicación, cualquier tipo de interfaz, y que determinan si la experiencia va a ser positiva, fácil, ágil, intuitiva, o negativa, lenta, difícil de entender. SERP. Search Engine Result Page. Página de resultados de búsqueda. Ranking. Posicionamiento. Cuando hablamos de rankear nos referimos a posicionarnos mejor, a lograr los primeros puestos en los resultados de búsqueda. Indexación. El proceso que hacen los motores de búsqueda para agregar un sitio web y sus páginas a su índice, con el fin de que éste pueda ser mostrado cuando se haga una consulta determinada. Keyword Research. Investigación de palabras clave. Es una estrategia de SEO que consiste en buscar las palabras más relevantes que deberíamos incluir en nuestro sitio web para posicionarnos mejor. Relevancia. Uno de los factores de posicionamiento que determina si el contenido de un sitio web responde a las necesidades de las consultas que hacen los usuarios para llegar a él. Link Building. Construcción de links. Es una estrategia de SEO que consiste en conseguir links de otros sitios web con alta autoridad que enlacen a nuestro sitio. Autoridad. Uno de los factores de posicionamiento que determina la confianza y credibilidad que tiene un dominio o página a partir de la cantidad de links externos que lo enlacen. Bounce rate. Porcentaje de rebote. La relación entre el tráfico, cantidad de visitantes que recibe una página web en un tiempo determinado, y las veces que el sitio es abandonado en pocos segundos. Keywords. Palabras clave. Son las palabras que se utilizan para crear contenidos relevantes dentro de un sitio web para lograr un mejor posicionamiento. Responsive Design. Una combinación de técnicas que permiten diseñar sitios web que se adapten a la mayor cantidad de dispositivos posible. Above the fold. Arriba del pliegue. Todo lo que es posible ver en un sitio web antes de hacer scroll, desplazarse con el cursor. CTA. Call to Action. Una palabra o frase que le indica al usuario cuál es la acción que se espera de su parte. Conversión. Cuando un usuario completa una acción deseada. Registro. Descarga. Compra. Comentario. Etc. Volúmenes de búsqueda. Cantidad de veces que se utiliza una palabra en consultas que se hacen en los motores de búsqueda. En un tiempo determinado. Porcentaje de conversión, en Keyword Research. Relación entre la cantidad de veces que se utiliza una palabra en una búsqueda con respecto a las veces que se hace clic en resultados con dicha palabra. Lontal. Términos muy específicos. Palabras clave de nicho que pueden no tener altos volúmenes de búsqueda pero sí buen porcentaje de conversión. Sortal. Términos muy generales. Palabras que tienen altos volúmenes de búsqueda pero bajo porcentaje de conversión por ser genéricas. Brainstorm. Lluvia de ideas. Técnica de lanzar todas las ideas posibles, sin juzgarlas, para resolver una pregunta o un problema. Benchmark. Análisis de la competencia. Revisión e investigación de estrategias o acciones que están empleando competidores potenciales. Datos estructurados. Información que sirve para darle contexto a los motores de búsqueda sobre el tipo de contenido que se ofrece en un sitio web. Se puede agregar a partir de etiquetas HTML. Publicaciones enriquecidas. Publicaciones que se muestran en redes sociales con formatos diferentes al estándar y que se configuran desde el código del sitio web del que viene el contenido.
Si quieres agregar algún concepto puedes hacerlo en los comentarios. Estaré atenta para actualizar el glosario con los aportes de todos. Clase 4. Checklist de SEO. Checklist de SEO. Lo que necesitas para escribir y ser leído en Internet. En esta clase la profesora Nicole Chapaval nos explicará 4 conceptos clave para tener un punto de partida en SEO. Aclaración. Como tal no existe un checklist. Estas estrategias sirven como ejercicios. A grandes rasgos. Para mejorar el SEO de tu sitio web necesitas publicar contenido con mucha frecuencia. Aunque no hay una regla sobre cuántas publicaciones debes hacer a la semana. Lo importante es que tú y tu equipo de trabajo definan objetivos y los cumplan. Que tu página web esté en constante actualización y que publiques con frecuencia. Esto Google lo toma en cuenta como algo bueno. Como si las personas encontraran nueva información. Ten en cuenta que si solo eres una persona trabajando, no tendrás la misma capacidad que un equipo de trabajo. Un equipo de content marketing. O una agencia. Esta definición de cada cuánto publicarás la defines tú y tu audiencia. Pero cúmplelo. Lo más mínimo sería publicar menos de una vez al mes. Publicar contenido relevante para las necesidades y expectativas del usuario. Tu SEO disminuye cuando los usuarios permanecen muy poco tiempo en la página web. Lo que conocemos como porcentaje de rebote. Tener las palabras claves. A partir de lo que los usuarios están buscando. Bounce rate. Porcentaje de rebote. La relación entre el tráfico, cantidad de visitantes que recibe una página web en un tiempo determinado, y las veces que el sitio es abandonado en pocos segundos. Por ejemplo, quiero una página en donde busque lo que necesito. Tener autoridad de dominio y página. La confianza de tu sitio aumenta mientras más sitios externos tengan links a tu sitio web. Que en una página con autoridad haya un botón que diga la mejor tienda de bicicletas y lleve a tu tienda de bicicletas. Este link es un voto de confianza para posicionarte mejor. Aplicar Responsive Design con los patrones de diseño recomendados por Google. Construye tu sitio web con los patrones de diseño recomendados por Google. Filosofía para diseñar y construir sitio web para la mayor cantidad de dispositivos posibles. Que tu contenido se vea bien en tablet, laptop, celulares. Diseñar con Responsive Design es muy importante porque recuerda. El motivo es darle la mejor experiencia al usuario. Clase 5. Presentación del proyecto. Tienda para gatos. Lecturas recomendadas. Curso de Responsive Design materiales. Presentación del proyecto del curso. Cómo poner en práctica las técnicas de SEO en una tienda de accesorios para gatos. En donde vamos a estar utilizando todas las técnicas que vamos a estudiar. Recuerda. Son técnicas básicas. Lo importante es que hayas aprendido a escribir para SEO. Pero también vamos a ver ciertas técnicas avanzadas. Porque vas a optimizar con herramientas gratis. Vamos a crear una tienda de accesorios para gatos. Así que realizaremos distintos tipos de contenido sobre nuestro producto. Lanzamiento. Reels. Escriben noticias. O anuncios. Review. Les sirve para artículos de opinión. Unboxings. Tutorial. Les sirve para personas que le gusta enseñar. Paso a paso. Enseñanza en el contenido. Lo realizaremos a partir de documentos HTML. No veremos diseño. Solo la redacción de SEO. La forma en la que está construido el contenido. Los 3 contenidos tienen formatos diferentes. Módulo 2. Define el objetivo de tu texto 30 minutos. Clase 1. Cómo escribir un primer párrafo. Lecturas recomendadas. Optimiza tu sitio para las respuestas instantáneas de Google con SEO. M1. Bases y conceptos de SEO. M2. Define el objetivo de tu texto. Veremos 3 textos diferentes con 3 objetivos distintos. Cómo escribir un primer párrafo.
Los primeros 150 caracteres son los más importantes en la descripción de nuestro sitio web. Son el contenido que primero verán nuestros usuarios, incluso antes de ingresar a la página, ya que los buscadores muestran esta descripción para convencer al usuario de entrar a consumir nuestro contenido. Dos razones por las cuales el primer párrafo es tan importante, las cuales ya son prácticas para mejoras. Para optimizar. Above the fold. Arriba del doblaje. Estrategia para que el usuario no rebote en mi página web. Divide la página en dos a partir de una línea. Arriba del doblaje es la primera pantalla que ve el usuario al momento de entrar a la página. Es la primera oportunidad que tenemos para llamar su atención. Para enganchar al usuario. Descripciones. Esto tiene que ver en cómo funcionan los buscadores de búsqueda. Los 150 caracteres más importantes de tu texto. Que son los primeros 150 caracteres que se verá en la página del buscador. Al rastrear sus keywords. También analiza en título y descripción para poner como presentación desde el buscador. Un buen primer párrafo busca responder una pregunta o resolver un problema. ¿Cómo escribir un buen primer párrafo? Entendiendo las intenciones de búsquedas de un tema y escribir respondiendo a estas intenciones. La mejor forma de escribir el primer párrafo es a partir de responder una pregunta. Resolver un problema. En términos prácticos. Como usuarios buscaremos en el buscador un problema o una pregunta. La gran estrategia es que te preguntes cuál es la intención de esta búsqueda. ¿Por qué es que este usuario busca a partir de estas palabras clave su pregunta o problema? La intención es que encuentres esta lista de preguntas o problemas y que en cualquiera de estos casos aparezca tu solución o respuesta. ¿Por qué resuelve la pregunta y llega a la intención de búsqueda? Ejemplo. ¿Quieres buscar receta de guacamole? La intención puede ser por qué la va a preparar o está haciendo las compras, y para todos estos cuestionamientos logra dar una respuesta y logra llegar a la intención de búsqueda de la búsqueda. Respondiendo de manera directa. No dando un contexto de por qué el guacamole es bueno para las fiestas. Responde a la búsqueda en el above the fold. O sea, resuelve la pregunta antes de que baje a otras opciones. Caja de respuesta. Answer box. El anterior formato de cómo lo presenta Google es una caja de respuesta. Que utiliza Google para mostrar este tipo de respuesta. Aquí puedes aprender a optimizar para aparecer como la caja de respuesta. https //platzi com /blog /answerboxes /. Tu reto será escribir el primer párrafo del lanzamiento de un producto. Te propone que sea con la tienda para gatos. Te propone que el producto del guante para peinar gatos. Usa entre 150 y 160 caracteres. Responde una pregunta. Engancha a tus usuarios. Esto es para salir en esas palabras claves. Clase 2. ¿Cómo escribir buenos títulos? La sistematización de la creación de título es efectiva. El proceso de crear títulos puede ser de manera creativa o sistemática. Ninguna es mejor que la otra. Pero la forma sistemática te garantiza que se encuentren más optimizados. Ponerle título a tu texto está muy relacionado con el objetivo que quieres lograr y con la intención. Esa esencia que tiene tu texto. Para crear un buen título debes seguir los siguientes pasos. De manera sistemática. Esto no es un checklist. Sino son lineamientos que te ayudan a estructurar y hacerlo mejor. Reduce el objetivo del texto a máximo 3 palabras claves. 1, 2 o 3. Olvídate de los adjetivos y artículos. No tengas en cuenta palabras como de, para, con. Todos estos conectores. Porque no nos da contexto ni nos habla del contenido. Comenta que cuando los usuarios buscan no usan tantos conectores, sino que describen lo que quieren encontrar. Piensa en la intención de búsqueda y en tu objetivo. Esta puede ser comprar. ¿Cómo usar? Piensa en la propuesta de valor y que puedes pensar en adjetivos como económicos,
O duradero. Plantea preguntas. Preguntas que un usuario puede tener sin conocer el producto. Cuando suele hablar del usuario, se suele constantemente referir a uno mismo. No se pregunta cómo este usuario puede conocer el producto, sino que cómo yo puedo buscar este producto a partir de una pregunta sin conocer el producto. Por ejemplo, ¿cómo limpiar pelos de gato? Puedes poner localización como Bogotá. O sea, el país o estado donde vendes el producto. No te pases de 70 caracteres. Este es el espacio que mostrará el motor de búsqueda. Deja en los comentarios tu propuesta de título para el lanzamiento del producto. Clase 3. Ten un CTA. ¿Qué es una conversión? Lo que buscamos. Una conversión ocurre cuando un usuario completa una acción deseada. Llenar un formulario. Dejar un comentario. Comprar. Las conversiones las defines tú. ¿Qué es un CTA? El Call to Action, CTA, o llamado a la acción de tu contenido está fuertemente ligado a los objetivos de nuestra marca. Mientras más usuarios realicen esta acción, mejor serán nuestras métricas de conversión. Tu CTA tiene que ser demasiado directo. Quizá tu cuenta no es tan claro, pero tal vez es porque tu intención es que sigan leyendo. No importa si tu contenido es únicamente informativo y no crees que deba tener un CTA. Siempre es una buena práctica tener un CTA. Algunas buenas prácticas para tu CTA son: mantén solo un objetivo. Es muy común que en un texto quieras que el usuario haga muchas cosas. Quieras que comparta, pero también que deje su opinión, pero también que compre algo. Esto también puede pasar con los CTA de las redes sociales. Por ejemplo, los botones de compartir, que ya es un CTA. Puede competir con tu CTA del artículo. Entonces la buena práctica es que te quedes con un solo objetivo para que el usuario sea demasiado entendible saber qué es lo que quieres. Ubica siempre el CTA en el mismo lugar. Por ejemplo, siempre deja el botón de dejar su email en un solo lugar. Utiliza palabras claras y directas sobre lo que quieres que haga el usuario. Es probable que se piense que las frases como regístrate aquí, compra ya pueden ser muy agresivos. Pero la realidad es que estas son las prácticas que funcionan, y recuerda. La intención es facilitarle las cosas al usuario. Llena este formulario, regístrate aquí, compárteme tu email, es lo más sencillo para que el usuario entienda cuál es mi CTA. Tu reto para la clase es escribir el lanzamiento de un producto con todo lo aprendido en el módulo. Recuerda. Actividad de la clase. Ten un buen primer párrafo que responda a una pregunta. Agrega detalles en 1 o 2 párrafos. Define el título correcto. Finaliza con un CTA. Recuerda compartir tu propuesta en la sección de discusiones para darte todo el feedback posible. Escribe el primer párrafo del lanzamiento de un producto. Usa 150 a 160 caracteres. Responde una pregunta. Engancha a tus usuarios. Módulo 3. Darle estructura a tu texto, 23 minutos. Clase 1. Herramientas para dar estructura. M3. Enfocado en la forma, no tanto en el contenido. La forma de cómo adaptar el contenido a diferentes formatos de acuerdo a lo que queramos transmitir. 3 formatos diferentes. El Reels, la reseña y el tutorial. Lo que aprenderemos en este módulo es que la estructura es fundamental para los usuarios. Porque con la misma estructura le damos instrucciones implícitas como para los motores de búsqueda. La estructura de tu texto es de suma importancia, tanto para el usuario como para el motor de búsqueda. Para definir la estructura y jerarquía a tu contenido debes conocer las bases de HTML. ¿Cómo y dónde empieza la parte técnica de SEO? Estos elementos son para el motor de búsqueda. Esta parte de la clase la vio con Sublime. Estructura básica de HTML. Todo lo que va dentro de la etiqueta es muy importante para el SEO, ya que aquí definimos la información que le da contexto sobre nuestro contenido al motor de búsqueda. La etiqueta nos permite escribir el título de la página.
Este es el título que se encuentra en la pestaña del navegador. Dentro del agregamos todo el contenido que va a ver nuestro usuario. Para añadir título y subtítulos a nuestro contenido contamos con varias etiquetas H. La etiqueta es la etiqueta de título con mayor peso y es una buena práctica tener una sola etiqueta H1 por página. Recuerda que puedes profundizar mucho más sobre HTML y CSS en el curso de desarrollo web de Platzi. Clase 2. Etiquetas HTML para estructurar el contenido. Es la etiqueta que indica que nuestro documento será un HTML. Recuerda que HTML es el lenguaje de modelado que nos permite crear la arquitectura de nuestro sitio. No es un lenguaje de programación. En esta etiqueta en principio no va nada que afecte el contenido visible a los ojos del usuario que visita tu página, salvo el título de la misma. En esta etiqueta es donde agregaremos algunas metaetiquetas para darle más contexto a Google sobre el contenido que ofrece nuestro sitio web. Es la etiqueta que indica el título de la página en la que estamos. Dentro de un sitio web, este título solo es visible para el usuario como el título de la pestaña del navegador. En esta etiqueta incluimos todo el contenido visible para el usuario. Es una etiqueta que nos permite crear una caja o división para agrupar un contenido determinado. Por sí misma no tiene ninguna connotación semántica para los navegadores o motores de búsqueda. Es la etiqueta que le ponemos al título más importante de la página. Solo debe haber una de estas por cada página de tu sitio web. Son las etiquetas que usamos para poner subtítulos. A medida que el número crece, la jerarquía disminuye. Etiqueta para agregar párrafos de texto. Etiqueta para agregar imágenes. Etiqueta para agregar enlaces. Indica que a continuación viene una lista no ordenada. Indica que a continuación viene una lista ordenada. Agrega elementos de una lista ordenada o no ordenada. Clase 3. ¿Cómo mejorar la ortografía y la redacción? La mala ortografía es como el mal aliento. Si tu contenido está mal escrito, los usuarios se van a alejar pensando, ok, no quiero leer esto. Seguro no es confiable el contenido. Para tener una mejor ortografía y redacción sigue estos consejos. No escribas como hablas. Con muletillas. No redundes. No repitas lo mismo. No le temas al punto seguido. En Internet es mejor usar los párrafos cortos y claros en vez de párrafos muy largos y repletos de comas. Lee en voz alta lo que escribiste. Dale estructura a tu texto. Las negritas te pueden ayudar a resaltar contenido importante que podría perderse entre todos los párrafos. Consigue un amigo editor. Lee mucho. Clase 4. Actividad. Darle estructura a un review. Actividad. Darle estructura al review de un producto. Recuerda. Organiza la información y dale jerarquía. Utiliza negrita. Listas e imágenes. Elige el mejor título. Finaliza con un call to action. Módulo 4. Técnicas para posicionar tu contenido en Google 1HR 30 minutos. Clase 1. Conceptos clave para hacer un keyword research. Definición de keyword research o palabra clave. Es simplemente el término. Pueden ser varias palabras claves. Keyword research es una búsqueda y análisis de palabras clave para tu contenido. Las keywords son cualquier input que los usuarios escriben en el buscador. No importa si está compuesta por una o varias palabras. Palabras claves a partir del 80 al 20. Pueden ser tan específicas como nosotros queramos que sea. Para entender cuál de estas palabras es mejor es muy importante entender lo siguiente. El sort tal es una keyword compuesta por términos muy generales. Va a contar con un alto volumen de búsqueda, pero suele tener un porcentaje de conversión bajo. Por otro lado, el long tal son términos muy específicos con alto nivel de conversión pero un volumen no muy alto. Son palabras claves de nicho de mercado en donde da muchas especificaciones. Esto es lo que debemos de hacer al hacer la práctica de keyword research.
Buscar palabras que nos dé tanto volumen de búsqueda que sea posible pero que al mismo tiempo esté tan segmentadas por la intención y por los objetivos de nuestros proyectos. Que haga responder a la búsqueda de nuestros usuarios. Clase 2. ¿Cómo hacer un keyword research? Lecturas recomendadas. Google Trends. https. // trends. Google. Es /trends /. Geo igual a es. Los pasos para hacer un buen keyword research son: realizar una lluvia de ideas. Usar el buscador de Google para realizar búsquedas relacionadas y detectar las palabras clave que utiliza la competencia. Analizar a detalle todas estas palabras utilizando Google Trends. Clase 3. Link Building. ¿Cómo incluir enlaces en nuestro código? ¿Recuerdas el concepto de autoridad de página y dominio? Este concepto está directamente relacionado a Link Building. La cantidad de enlaces externos que dirigen usuarios hacia nuestro sitio. La etiqueta nos permite dar estos votos de confianza a otros sitios añadiendo su enlace. Pero si un sitio no es de tu confianza y no quieres darle tu voto de confianza, simplemente debes añadir el atributo rel igual a nofollow. Clase 4. ¿Cómo hacer una campaña de link building? Una buena estrategia de link building busca conectarte con la industria a través de crear relaciones con influenciadores. Potenciar tu tráfico. Traer más y mejores usuarios. Aumentar la autoridad de tu sitio. Convertirse en una fuente confiable. Para crear una buena campaña de link building debes crear contenido de calidad. Distribuir el contenido por diferentes canales. Buscar y analizar expertos o influenciadores. Haz una lista de los influenciadores y dales un puntaje. Followerbone. Tools for Twitter Analytics. Biosearch and More para hacer una búsqueda de las diferentes cuentas de Twitter verificadas. Que pueden incluir la palabra clave que quiero encontrar. Para encontrar los influenciadores que me ayude a posicionar mi contenido. A contactar. Recuerda que estás conversando con una persona real. Habla de la otra persona y de ti. Pídele exactamente lo que quieres que haga. Busca un mensaje que no sea ni muy corto ni muy largo. Clase 5. ¿Qué son datos estructurados? Los datos estructurados son elementos que podemos añadir a nuestro código para darle mayor contexto sobre nuestro contenido al buscador de Google y los usuarios. Desde la calificación de nuestros usuarios o tiempo de preparación. En caso de recetas. Hasta la cantidad de dinero que costará seguir nuestra receta. Esto es posible gracias a Scheme.org. Fundado por Google, Microsoft, Yahoo y Yandex. Lo que busca es crear un vocabulario que genere mayor contexto a los contenidos a través del código del sitio web. Las propiedades que debemos añadir a nuestro código dependen del esquema que sigamos. Algunos ejemplos son Estimated Cost, Perform Time, Step, entre otros. Cada propiedad la podemos añadir de 3 maneras distintas. Todas funcionan exactamente igual. Microdata. La más fácil de añadir a tu código HTML. RDFA. Son LD. La forma más recomendada por Google. Clase 6. ¿Cómo agregar datos estructurados a tu código? Añadiendo las propiedades itemScope e itemType le indicamos al buscador el esquema que vamos a utilizar. La propiedad itemProp nos permite añadir la propiedad del esquema que estemos utilizando. Es lo que vamos a utilizar al encerrar un esquema. Las propiedades itemScope y itemType te dan el alcance del sistema. ItemProp añade las propiedades. El div es para decirle a Google que va a venir una imagen. Usar alt igual a es una muy buena práctica para hacer optimización de SEO a imágenes. Este es para comentar de qué va la imagen. El código se puede probar en la herramienta de datos estructurados de Google. Para probar nuestro código podemos usar la herramienta Pruebas de datos estructurados de Google. Esta herramienta de Google tiene 2 utilidades. Puedes poner tu URL en la que ya estás trabajando para ver qué tal funciona.
Pegar fragmento de código para ver qué tal funciona. Esta opción nos muestra si tenemos errores o advertencias. En el caso del ejemplo de la clase, las advertencias en realidad son unas recomendaciones que podemos o no tomar. Nos muestra una vista previa de cómo se vería en el buscador. Para mayor entendimiento vea la clase, es una clase muy técnica de temas de programación. En donde si quieres entender con claridad considero es prudente ver el curso básico de programación. Reto. Elige cuáles son los datos que quieres agregar. Clase 7. Publicaciones enriquecidas para Facebook. Agregar líneas de código. Para darle más contexto. Y hacer publicaciones especiales al compartir en Facebook. Así como podemos darle más contexto a buscadores como Google. También podemos hacer lo mismo para las publicaciones que hagamos en Facebook haciendo uso del marcado de Open Graph. Marcado de Open Graph. Webmasters, Sharing, Documentation. Las propiedades que agreguemos a nuestro código deben encontrarse dentro de la etiqueta en etiquetas. Es en donde agregamos estas etiquetas que le dará más contexto a los navegadores, pero no necesariamente son para los usuarios. En este caso sí, porque haremos que se vea de la manera siguiente. Lo que hay que hacer es copiar y pegar el código de prueba. En esta parte de la clase te invita a que leas las etiquetas básicas de marcado de Open Graph. Este código lo posiciona en las metaetiquetas después de title. En AG. URL content. Ponemos la URL canónica. ¿Qué es cuál es la URL a la que pertenece este contenido inicialmente? O sea, la URL del artículo que estamos creando. En AG. Type content pones el tipo de contenido. En AG. Title content el título que tiene nuestro artículo. En el caso del ejemplo. Pero al saber que será publicado para Facebook, podemos poner un título con intención que se distribuya en Facebook. Apelando a las emociones. En AG. Description content debería de ser cortita. Ten en cuenta que la intención es distinta debido a que se distribuirá para Facebook. En AG. Image content podríamos poner la misma imagen utilizada en esquema, en la clase pasada. Propiedades como AG. URL. AG. Type. AG. Title. AG. Description y AG. Imagen van a mejorar bastante el contexto y forma de nuestras publicaciones en Facebook. Podemos probar nuestro resultado en la herramienta de debugging de Facebook. Sharing Debugger. En esta aplicación te muestra advertencias. Como recomendación si realmente se pusieron correctamente estas metaetiquetas. Clase 8. ¿Cómo implementar Twitter Cards? Implementar código para crear Twitter Cards. Similar a los esquemas de Google y el marcado de Open Graph para Facebook. En Twitter podemos implementar código para crear Twitter Cards que le den mayor contexto a nuestros usuarios que nos vean esta red social. Al igual que en Facebook. Debemos añadir las propiedades en etiquetas. También contamos con una herramienta para ver nuestro resultado. Comprobar que no tengamos errores y el resultado sea el que esperamos. Vemos los siguientes códigos. Card content asterisco aquí iría el tipo de tarjeta que estamos usando. Que es como un resumen asterisco. Site content asterisco aquí defines quién es el dueño del contenido asterisco. Creator content asterisco no necesariamente el sitio, sino el creador del contenido asterisco. Title content asterisco aquí iría el título con la intención para Twitter asterisco. Description content asterisco aquí iría el contenido con la intención para Twitter asterisco. Comenta que sobre la intención del contenido lo puedes ver con mayor profundidad en un curso de social media. El procedimiento para implementar una Twitter Card es bastante simple. Decidir qué tipo o tipos de Twitter Cards queremos soportar. Agregar los meta tags necesarios a nuestro sitio. Validar nuestro sitio contra Twitter. Redactar un tweet incluyendo una URL de nuestro sitio. Usar Twitter Cards Analytics para medir los resultados. Los tipos de Twitter Card disponibles a la fecha son los siguientes.
Summary Card. La tarjeta normal. Incluye titular. Descripción thumbnail y una atribución de cuenta de Twitter. Summary Card with large image. Similar a la Summary Card, pero con una imagen más grande. App Card. Detalla una app móvil con enlace para descarga directa. Player Card. Despliega video, audio u otro contenido multimedia. Product Card. Optimizada para información de productos. Photo Card. Solo incluye una foto. Gallery Card. Una card que resalta una colección de 4 fotos. Acá dejo la guía oficial para implementarla así mediante el Card Validate, Twitter Cards. Twitter Card Validate. Clase 9. Actividad. Elige un contenido y optimizarlo. Has llegado al final de este curso. Tu último reto es optimizar con todo lo aprendido alguno de los códigos que encontrarás en la sección de recursos. Recuerda aprobar el examen y seguir aprendiendo con los siguientes cursos. Curso de copywriting para plataformas digitales. Curso de copywriting con técnicas de storytelling. Recomendaciones de cómo seguir aprendiendo en SEO. Este tipo de temas como research. Se aprende buscando todo tiempo contenido y lecturas sobre este tema. Se aprende haciendo.